de primaria general e indígena. Y bueno, tenemos la presentación de, me parece, 5 proyectos. El primero es del Estado de México. ¿Sí? El segundo, ¿sí estoy bien en esa agenda? ¿Sí? El Estado de México, Tlaxcala, Morelos, 3, Puebla e Hidalgo. Bueno, y nuestro estado invitado, invitado especial, Baja California, después de Puebla. Pues vamos a tener alrededor de 20, 30 minutos para poder escuchar los proyectos. Y bueno, en el primer bloque vamos a escuchar al Estado de México, Tlaxcala y Morelos. Y después de esas 3 presentaciones vamos a entrar a la ronda de preguntas y respuestas. ¿Por qué es importante que nos acompañen los supervisores? Bueno, los proyectos que se presentan de los diferentes estados son proyectos, algunos que ya tienen resultados, otros están en proceso, ¿sí? Y sí nos interesa mucho que la mirada del supervisor, como las sugerencias, las observaciones, las preguntas, y que nos podamos retroalimentar. Yo creo que las conversaciones que ha habido antes de este trabajo pues, han sido muy valiosas, y bueno, creo que la mirada del supervisor para estos proyectos nos puede ayudar, servir de mucho. También, bueno, tenemos compañeros que nos están coacheando, por decirlo así, hoy de la dirección de la asesoría, que es de la dirección, ¿se lo veo? Bueno, de la dirección de Organismo para la Mejora Continua de la Educación, y que bueno, tenemos la presencia de la maestra Adriana y de su equipo de trabajo, que han estado muy entregados a los asuntos de la evaluación, de la difusión y de la mejora. Entonces, bueno, vamos a el primer. Bueno, vamos a iniciar, ¿sí? Después de la comida, con el Estado de México. Sigue el Estado de Hidalgo, Morelos, Puebla, Baja California, y cerramos con Tlaxcala. Le hemos pedido también el apoyo de la Dirección General de Desarrollo Curricular, y aquí la maestra Dorita nos va a apoyar con una minuta, puntos de acuerdo, para que al final de la reunión los estados visitantes de Hidalgo podamos firmarla y poder poner muy en claro pues, los acuerdos que se lleguen en esta reunión. Para ello, sí nos gustaría que pudiéramos nombrar un relator de algún otro estado. La maestra Dorita nos va a ayudar con representando al estado de Hidalgo. No sé si alguien de los demás estados visitantes se pueda proponer de manera voluntaria para levantar la minuta, una minuta de acuerdos para poder seguir fortaleciendo los trabajos de compartir las experiencias de los proyectos que se están trabajando y de abrir espacios académicos como los que acabamos de evidenciar. Entonces, preguntamos a alguien de Puebla, de Tlaxcala, que pueda hacer equipo con la maestra Dorita, y ya tiene su equipo de cómputo para poder levantar la minuta. ¿Algún voluntario? Maestra.
Bueno, maestra Tania, Tlaxcala, ya me decía que vamos a desarrollar. Bueno, esto va a ser con la mesa de ahorita, maestra, si gusta podemos reunir, juntar las sillas. Y bueno, repito, la participación, la presencia de los señores supervisores es de vital importancia. Hemos convocado, seguramente están por aquí afuera, algunos compañeros asesores técnicos de la Secretaría de Educación Pública para que nos puedan valorar, opinar y sean pues testigos de los trabajos que se están haciendo en esta zona centro, en donde estamos concurriendo los estados de Puebla, de Tlaxcala, Estado de México. Convocamos también a la Ciudad de México, no asistieron por la logística de sus trabajos, y bueno, el estado Morelos también, y bueno, por el avance de los proyectos, hemos convocado a el estado de Baja California Sur. Bienvenida, maestra. Bueno, era nada más instalarnos, elegir nuestros relatores para la firma de la minuta de acuerdos y que estos trabajos tengan continuidad. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer la hospitalidad que nos brindan los compañeros del estado de Hidalgo y estado. En el estatal viene la maestra María del Carmen García Álvarez y su servidora Yonuel López Rivas, de Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Y bueno, ambas somos las líderes del proyecto PRONA-M, ya mencionó el federal y el estatal. Pues gracias por la invitación al estado de Hidalgo, y bueno, vamos a empezar con la presentación, que me parece que no la encuentro. Bueno, nuestra evaluación diagnóstica del Servicio Educativo de Supervisión Escolar de Escuelas Multigrado de Educación Básica, haciendo un poquito el recuento. Siguiente, por favor, para dar un poquito el enfoque. Recordemos que el Servicio Educativo de la Supervisión Escolar tiene como objetivo mejorar el logro educativo. ¿Cómo? Con la percepción que directivos y docentes nos van a dar de las acciones, específicamente de asesoría, apoyo y acompañamiento. Esto con base a las necesidades detectadas. Siguiente, por favor. La muestra, como ya lo habíamos comentado, consiste en educación básica en los niveles de preescolar, primaria y telesecundarias, teniendo un total de 152 zonas escolares, 476 escuelas, un total de 670 directores y 679 docentes frente a grupo. Eso va a ser la muestra representativa para el Estado de México. Recordemos también que una de las variables es de que se eligió es el perfil o grado académico de los docentes y directivos en los años de servicio de manera general y en escuelas multigrado. Bueno, nosotros consideramos 4 dimensiones para trabajar indicadores. La primera dimensión tenemos la técnico-pedagógica. En segundo lugar pusimos la organizativa, después la administrativa y la de participación social. Nosotros tenemos diferente número de indicadores para cada una de las dimensiones, para las cuales ya estamos elaborando nuestra
tabla de especificaciones, ya nosotros conformamos nuestros comités. Cabe mencionar que los comités están integrados por supervisores escolares. Queríamos también que tuvieran participación las asesoras metodológicas, que tuviéramos más número de supervisores escolares, docentes, porque es muy difícil que salgan de sus aulas, al igual que los supervisores, y nos está costando un poco de trabajo con los supervisores llevarlo a cabo, porque pues faltan a las reuniones, se van, si estamos en el trabajo se tienen que ir a otro lado, a atender otros asuntos, entonces es un poco complicado trabajar esto de las especificaciones, que no ha sido nada fácil, la verdad. Tenemos 23 indicadores y para los cuales pues hay que hacer una tabla de especificaciones. La siguiente, por favor. Nosotros elaboramos esta plantilla de especificaciones que es para cada uno de los indicadores. La verdad, sea dicha, sí nos está costando trabajo realizarlas. Nos llevamos de, no sé, 2 horas en realizar cada una y a veces pues el tiempo no es suficiente porque pues no tenemos nada más trabajo dentro de nuestras áreas de labor, ¿no? Tenemos muchas otras cosas que hacer, tenemos otros asuntos, otros proyectos, entonces a veces sí es complicado llevar a cabo. De los 23 hemos elaborado como 15, ¿no? Y todavía falta pues la revisión y estar pues contemplando observaciones y demás. La siguiente, la otra, esa es parte también de la plantilla de especificaciones y es lo que nosotros estamos realizando ahorita en el estado. En la siguiente, nosotros la vez pasada que venimos a la reunión en el estado de Tlaxcala, pues ya les habíamos mostrado nuestros indicadores, nuestras dimensiones. Y bueno, ahorita como se trata de dar los avances, bueno, lo que estamos elaborando ahorita pues son las tablas de especificaciones. Y estamos en la construcción de... bueno, aquí hemos tenido pues fortalezas, hay que reconocer que también en todos los equipos pues se tienen fortalezas muy grandes. Una de ellas pues ha sido el acompañamiento de la maestra Esther, que nos ha apoyado en todo momento, nos ha aclarado dudas y demás, para poder llevar a cabo esta construcción. Eso en cuanto a la asesoría del trabajo. Y en cuanto a la gestión, pues está el licenciado Heriberto, que es el que también gestiona las salidas y los oficios y demás, ¿no? Tenemos un equipo bien consolidado, a pesar de que somos de diferentes subsistemas, tenemos un equipo muy bien consolidado para el trabajo y pues tenemos un buen ambiente laboral, ¿no? Todas aportan opiniones y correcciones y demás. En las oportunidades, nosotros pues creo que es un proyecto que nos hace crecer profesionalmente en muchos aspectos, ¿no? En cuanto a la investigación, en cuanto a la evaluación, que nosotros pues no estamos formados en esa área de evaluación, no somos evaluadores, pero bueno, estamos aprendiendo con este proyecto, ¿no? Y la verdad nos llena de satisfacción de ver el trabajo que nosotros, todo el camino que ya hemos andado y que hemos realizado, la verdad para nosotros es un logro muy grande, ¿no? También pues queremos realizar un trabajo que tenga un impacto educativo, que de verdad se lleve a cabo, que no se quede en los papeles y que se opere realmente en las supervisiones escolares, que es en lo que nosotros estamos trabajando. Pues nada mejor que realizar, por así valga la redundancia, propuestas de mejora para los supervisores escolares, que mucho tiene que ver con la conferencia que dieron al último la doctora. Entonces, la verdad, pues creo que abarcó mucho de los aspectos que nosotros estamos trabajando dentro de este proyecto, que es cómo se lleva a cabo el servicio que ofrecen los supervisores dentro de cada una de las escuelas, ¿no? Entonces, eso se habló mucho ahorita en la conferencia y creo que abarca mucho de lo que nosotros estamos haciendo con este proyecto. Y bueno, ojalá que se pueda dar y realmente ya al finalizar el proyecto, que se pueda dar realmente una intervención educativa para la mejora. En las debilidades, bueno, pues como ya les mencionaba, los integrantes del comité de especificaciones, que es lo que estamos trabajando ahorita, pues a veces no tienen el tiempo suficiente para el trabajo por las infinidad de actividades. Y aparte el tiempo que se nos da a veces es muy corto. Nosotros ya tenemos que entregar la semana que entra todas las tablas de especificaciones
y pues es muy complicado llevar a cabo el trabajo, ¿no? Tal vez vamos a hacer para la revisión, pero sí es complicado, el tiempo es muy poco por todo lo que tenemos que hacer con consejos técnicos y demás, ¿no? Y en cuanto a las amenazas, pues como ya también les había mencionado, nosotros no somos evaluadores, no estamos formados en esa área, y bueno, el personal con el que se cuenta, pues como dice ahí, no reúne las características de la formación solicitada por el organismo, ¿no? De que, bueno, el INE, que ahora se llama como doctora, organismo. Bueno, y pues falta de formación en el área de investigación, y bueno, la reorganización que está teniendo ahorita el INE, que pues el que nos debe de dar ahora líneas, ¿no? Ya no hay plataformas y nada para poder subir evidencias, entonces estamos en espera, ¿no? De que se nos diga qué es lo que va a proceder o qué es lo que va a pasar con estos proyectos, o si los van a llevar a cabo cada uno de los estados, si los van a tomar las subsecretarías, entonces pues no sabemos, ¿no? Ahorita estamos como que para dónde nos hacemos, pero bueno, la intención es seguir trabajando y seguir avanzando para poder, en cuanto nos digan que sí, que no, bueno, nosotros ya tenemos el avance, ya tenemos realizado el trabajo que se debe de tener. Pues gracias, eso sería todo. Pues era poco lo que teníamos ahorita que comentar, puesto que la reunión pues no tiene mucho tiempo que se realizó, y bueno, ya lo que llevamos ahorita de avance pues nada más es esto, ¿no? Las tablas de especificaciones. Gracias. Gracias, un aplauso a... Entonces decíamos que damos 3 participaciones y luego hacemos preguntas. Atención a la agenda, bueno, continuamos Hidalgo, pues ahí hemos quedado al último, pero de una vez presentamos. Juan, el verde. Bien, pues ya hemos comentado que este proyecto pertenece originalmente al Proyecto Nacional de Evaluación y Mejora para la Escuela Multigrado. Que bueno, como nuevamente recordatorio, desde las líneas que se trabajaron a nivel nacional y con la intención de no abordar la problemática de la Escuela Multigrado, pues se propusieron 5 líneas de trabajo para analizar la problemática y las propuestas de mejora en torno a estas 5 líneas: supervisión y asesoría técnico-pedagógica, gestión y organización escolar, currículum, materiales y prácticas educativas, que en voz de algunos investigadores es donde más se ha puesto la atención. ¿Qué tanta trascendencia? No sabemos, pero bueno, creo que ahí se centra la atención generalmente en multigrado. La formación inicial, ¿sí? Y la formación continua. Ahorita ya comentaba el doctor, en el caso de Hidalgo está a punto ya de cerrarse el diseño de una especialización en multigrado. Ya en el caso de la Normal Veracruzana ya egresó, no sé, recientemente una generación de una especialización a propósito de formación inicial y continua en el ámbito de multigrado. La infraestructura y equipamiento escolar. Hace un par de años se hizo un diagnóstico en Hidalgo de las condiciones de la infraestructura y sobre todo la legalidad, ¿no? La posesión del terreno que había en las escuelas multigrado. También recordar que, ya lo decía la maestra, bueno, que este proyecto se ancló, se pidió el apoyo de la red de investigación en educación rural de la Universidad Iberoamericana, y que muchos compañeros que representamos a los estados acudimos a la Ciudad de México a un diplomado sobre evaluación educativa impartido por el MIDE de la Universidad Católica de Chile, y que en los estados se tomó el diplomado. Entonces, bueno, si inicialmente teníamos nociones muy
primitivas o muy cotidianas sobre la evaluación, creo que fuimos comprendiendo lo que implica hacer un proceso de evaluación, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, recordar de que la metodología de trabajo que hemos venido analizando a nivel nacional en las diferentes reuniones nacionales y regionales forma parte de un proceso de 3 momentos: la evaluación propiamente dicha, partiendo de un marco de referencia, la difusión de la información y bueno, la mejora educativa. Pasamos a la siguiente. Bueno, este es nuestro equipo, somos 5 compañeros que estamos trabajando, pero bueno, este es el equipo medular de la Dirección de Programas Cocurriculares, que en la anterior dirección se manejó un proyecto de escuela rural completa referida a propuestas curriculares, ¿no? Y que los materiales están ahí en la dirección y están a disposición de quienes lo requieran, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Comentar que inicialmente a nivel nacional se hablaba de un proyecto de evaluar las competencias profesionales del supervisor. Lo fuimos agotando y nuestro proyecto en el Estado de Hidalgo ha quedado así: evaluación y mejora de la asesoría y del acompañamiento pedagógico. En algunos documentos sale así ese concepto: acompañamiento pedagógico o acompañamiento académico del supervisor, ponderando condiciones de trabajo en escuelas multigrado. Se nos hacía una pregunta en la anterior sesión en Tlaxcala, que si las condiciones de trabajo eran motivo de evaluación. No, las condiciones de trabajo están consideradas en nuestros instrumentos de investigación, de evaluación, perdón, como un referente de cuáles son las condiciones que tiene el supervisor de las escuelas multigrado, tanto en primaria general como indígena, para realizar sus funciones y particularmente de asesoría y acompañamiento. También en otro momento se nos hacía la observación que por qué no nos quedábamos con asesoría, ¿sí? Bueno, actualmente creo que queda muy claro de que las asesorías no pueden desligarse del acompañamiento, ¿sí? No podemos, en cualquier modelo de asesoría en que nos ubiquemos, ir y ofrecer una asesoría sin saber cuál fue el impacto, ¿no? Cómo fue modificando la práctica del docente, en este caso del supervisor y bueno, de los maestros y directivos de la zona, ¿no? Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, son algunos datos, ya hace un momento la maestra Iris los trabajó muy bien, del estado que guardan las escuelas multigrado en el caso de México, ¿no? El país. Y que bueno, están muy bien dibujadas, son datos muy concretos en el último documento que publicó el INE, llamado algo así como el estado que guardan las escuelas multigrado en México. Pasamos a la siguiente. Estos son los datos de multigrado en el estado de Hidalgo, ¿no? Más o menos, a lo mejor aquí están compañeros de los niveles de primaria general y primaria indígena. Tenemos en general, en la primaria general, 2.161 escuelas multigrado. En caso de indígenas, 612, los alumnos 312.931 en primaria general, 35.892 en primaria indígena, jefes de sector en primaria 34, en indígena 9, supervisores en general 198, 62 en indígena, supervisores que atienden escuelas multigrado 144, ahí habría que sacar el porcentaje, es un elevado número, y de primaria indígena 55, supervisiones de 62. Ahí, bueno, unos análisis que nos está haciendo el maestro Demetrio. Supervisores de multigrado, hombres, en primaria general hay 139, en el caso de indígena 49. De esos 139, 5 en primaria general son mujeres.
llama la atención, ¿sí? Nada más hay 5, ese es el dato que nos arrojó el análisis, ustedes lo saben muy bien, y en el caso de educación indígena son 49 supervisores y hay 9 supervisores en primaria indígena, docentes 13.688 en primaria general y 2.412 en primaria indígena, docentes multigrado 1.989 y 1.486. Aquí también, compañeros, se nos ha preguntado que por qué decidimos quedarnos con este indicador de desempeño en la asesoría y el acompañamiento. La respuesta ha sido muy clara. La dirección a la que pertenecemos, la Dirección de Desarrollo Curricular, es una dirección que se encarga de dar asesoría permanentemente. En el caso de nuestra dirección manejamos 5 programas, por ahí va en la carpeta los programas de lectura, matemáticas, y bueno, permanentemente estamos en la asesoría. Y bueno, un primer reto que tenemos nosotros como dirección en particular y dirección general es tratar de vivenciar esos procesos de asesoría y acompañamiento. Estamos terminando recientemente un proyecto de lenguaje para preescolar y hemos intentado ubicarnos en ese enfoque, pues no, pues no sé, ahorita con las exposiciones que ha habido, creo que hay otros referentes para poder evaluar lo que estamos haciendo. Pero básicamente, bueno, si nosotros trazamos la mirada en el supervisor, de entrada, la pregunta es, ¿qué está pasando con nosotros con la asesoría y el acompañamiento de nuestra oferta de formación continua? Bueno, estos son los números, creo que hay más datos, pero bueno, no los vamos a presentar ahorita. Pasamos a la siguiente. Bueno, es un dato ya oficial, ¿no? Que en México hay un total de 13.273 supervisores escolares. ¿Cuántos había al inicio del ciclo escolar? ¿Qué ha pasado con la evolución? Bueno, creo que ya la maestra Auralia nos da algunas líneas, ¿no? 3.945 de preescolar, 6.223 en primaria, de secundaria 2.603 y 502 de escuela multinivel, que ya hoy también se menciona. Pasamos a otro. Bueno, esto lo vamos a obviar, ¿sí? Ya, este es como el marco legal, ¿por qué se va a evaluar? En este caso, la función supervisora en asesoría y acompañamiento, los documentos, el artículo 3º, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente que ha sido abrogada, hoy se está consultando ya sobre la nueva ley de mejoramiento profesional. Habría que ver que este tema de la asesoría y el acompañamiento, independientemente de tipo de gobierno o de las cuestiones legales, es una cuestión vigente en el ámbito de la pedagogía, ¿sí? El asesoramiento y el acompañamiento que brindamos como figuras educativas, llámese ATP, supervisor o una instancia de la SEP. Bueno, el asunto de la asesoría y acompañamiento, independientemente de las políticas educativas de los gobiernos, es una temática que está presente. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. El SATE hoy es el CISAE, y que por cierto llama la atención que el nuevo gobierno le llama Sistema de Asesoría y Acompañamiento específicamente, ¿no? Y que bueno, es un documento que también está sirviendo como referente de mejora, ¿no? Comentábamos en la sesión pasada que cuando empezamos a hacer nuestro marco de referencia, que sea el proyecto propiamente de evaluación, pues decíamos, bueno, ¿qué vamos a evaluar en la asesoría? Y empezamos como a pensar, pero bueno, la idea es de que nos queda claro después de estas jornadas de formación en evaluación, que una evaluación debe tener un referente de mejora, ¿sí? Se puede evaluar, sí, pero ¿en función de qué? Y bueno, inicialmente nosotros tomamos los perfiles, parámetros, indicadores como referente de mejora, pero bueno, ahorita vamos a ver que aparecieron otros documentos. Nosotros pensábamos que nada más era la cuestión normativa, pero bueno, los referentes de mejora nos queda claro que son diferentes referentes que pueden ser documentos normativos, legales o de tipo académico. Pasamos al siguiente. Y bueno, el propósito general de este proyecto de evaluación y mejora es
Valorar las funciones de asesoría y acompañamiento que realiza el supervisor de educación primaria general e indígena en las escuelas multigrado del estado de Hidalgo, ponderando sus condiciones de trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, es valorar en qué medida, y aquí, bueno, quizá una reflexión personal, no de equipo, es que de repente, quizá queremos torcer la realidad a un instrumento de investigación, la pregunta, ¿cuál es el mejor instrumento para poder evaluar? Y bueno, aquí la respuesta de algunos metodólogos seguramente dirían, bueno, pues la mejor respuesta es ver al supervisor en los desempeños que realiza cotidianamente, pero bueno, por cuestiones presupuestales, de equipo de trabajo, nosotros estamos planteando algunos instrumentos que nos ayuden a acercarnos a esa realidad. Dice, en este sentido, el ejercicio de evaluación se realizará con las intenciones específicas de valorar cómo el supervisor atiende la asesoría y el acompañamiento en docentes y directivos en la escuela multigrado, valorar en qué condiciones, bueno, aquí a lo mejor no es valorar, porque no vamos a evaluar las condiciones, sería otro proyecto de evaluación, las condiciones del en qué condiciones el supervisor desarrolla las funciones de asesoría y acompañamiento, reconocer y recuperar los saberes que pone en juego al realizar la asesoría y acompañamiento a docentes y directivos de la escuela multigrado, difundir ante las autoridades educativas locales y supervisores los hallazgos del presente proyecto, y que para eso nos hemos trazado este ciclo escolar y civil, y el próximo ciclo, ¿no? Mejorar la asesoría y acompañamiento que brinda el supervisor a directivos, docentes de escuela multigrado. Bueno, una sugerencia de nuestro director general es que pues no esperemos a tener resultados del proyecto de evaluación, sino también ya en el proceso ir generando acciones de mejora, y en ese sentido, por eso fueron los dispositivos de formación que se presentaron hoy por la mañana, para poder también acercar al supervisor algunos elementos que nos permitan reflexionar y mejorar los procesos de la supervisión, y en particular la asesoría y el acompañamiento, ¿no? Difundir, mejorar la asesoría también, mejorar las propuestas de formación continua acorde a las necesidades docentes y directivas que atienden las escuelas multigrado. Bueno, son algunos propósitos. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí no quisiera ahondar, pero porque ya se ha mencionado, dice, la figura del supervisor es pieza fundamental en el liderazgo académico para el logro de mejores resultados educativos. Se reconocen problemáticas sedimentadas en su función, y bueno, las problemáticas que están de negrita son algunas problemáticas que ya algunos documentos que consultamos nos presentan, ¿no? Como que será la ausencia de una política nacional para la transformación de la supervisión, pese a que hay esfuerzos muy loables, pero vemos que no hay una política educativa instaurada para atender el asunto de la supervisión, carencia de diagnósticos de la supervisión escolar a escala nacional, no iniciativas aisladas en las entidades federativas para transformar o fortalecer la supervisión escolar, desfase del marco jurídico. Ya hace rato escuchábamos desde cuándo está el marco jurídico de la supervisión, salarios diferenciados, carencia de evaluación sistemática y análisis de la práctica de la supervisión. Ya hace rato lo comentaba la maestra Iris, la maestra Oralia, y bueno, llama la atención que hay retos muy claros, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención esta idea de documentar las experiencias relevantes, ¿no? En torno a la supervisión, la asesoría en escuelas multigrado. No existe un programa de capacitación y actualización oficial para la función supervisora, ni tampoco para los docentes. Y bueno, ya en octubre de hace un par de años se anunció la propuesta de una política de integración que se orientaba, parecía ser, a la desaparición de la escuela multigrado, ¿no? Bueno, son algunas problemáticas, y entre otros textos tenemos ahí en el fondo la investigación que hizo la doctora
Beatriz Calvo Pontón. Y bueno, hay muchos documentos, investigaciones oficiales o de la investigación de instituciones de nivel superior que nos documentan esta problemática. Pasamos a la siguiente. Nada más así, esta diapositiva la ponemos, fueron las dimensiones que identificamos en los PPIs como referentes de mejora, ¿no? Y vemos que ahí hay, por ejemplo, en la primera dimensión, asume la función de supervisión escolar para la mejora de la calidad educativa. Identifica su responsabilidad en los indicadores como supervisor para el desarrollo del sistema de asesoría y acompañamiento, ¿sí? Y aquí, bueno, llama la atención, en unos trabajos que hicimos con supervisores de preescolar, revisábamos estos indicadores y, bueno, reparábamos, por ejemplo, de que este indicador del 1.12 identifica su responsabilidad, esto lo traducimos en un indicador, como supervisor para el desarrollo de un sistema de asesoría. Y esto de sistema de asesoría aparece en diferentes documentos, ¿no? O sea, el supervisor está convocado a desarrollar un sistema de asesoría, ¿no? Son conceptos que parece ser que están ahí sueltos, pero se repiten en otros documentos. Y bueno, esa es la idea, es de que inicialmente tuvimos como referente de mejora nada más las dimensiones de los PPIs, y bueno, nos dimos a la tarea de analizarlos, de conjuntar la bibliografía que sustentaban estos dimensiones, parámetros e indicadores. Pasamos a la siguiente, que también va en la misma, la dimensión 2, ¿sí? Muy pegado a muy relacionado al asunto que estamos en proceso de evaluación. Pasamos a la siguiente. También organiza el sistema de asesoría en el parámetro 2.3 muy claro y acompañamiento de las escuelas de la zona escolar. Creo que ahí nos ha sido muy útil el consultar las guías de estas evaluaciones, y las guías, bueno, traen bibliografía muy actual para entender este constructo, ¿no? Y que, bueno, ha sido uno de los retos del equipo, estar leyendo de manera permanente, colegiar, y para tratar de entender cada uno de los constructos y derivados en indicadores y especificaciones. Pasamos a la siguiente parte, por favor. Bueno, decíamos que los referentes de mejora inicialmente fueron los PPIs, luego el SAT, hoy el CISAE, documentos normativos de la función supervisora, y bueno, aportes de la investigación como los que ya se han mencionado el día de hoy. Y bueno, tenemos todo esto, tenemos en puerta la posibilidad de subir este proyecto en la plataforma de la Dirección General de Desarrollo Curricular. Pasamos a la siguiente. De manera muy sistemática, la asesoría, bueno, estamos en las especificaciones, ¿sí? Y ahí tenemos un primer concepto que vemos que no está alejado de las reflexiones que hoy se han hecho, ¿no? Muy brevemente, la asesoría en el nivel de la supervisión conduce a la orientación para el desarrollo de la capacidad de autoevaluación de la práctica pedagógica. Dice, la asesoría a las escuelas consiste básicamente en el impulso al diálogo, ¿sí? O sea, es reto para nosotros, reto para el supervisor, sistemático entre profesionales de la educación para conocer y analizar los principales problemas educativos, identificar sus posibles causas y diseñar alternativas de intervención que ayuden a superarlas. Creo que el año pasado tuvimos como temática de actualización en la dirección cómo abordar los procesos de formación continua y que no son verticales, autocráticos o tecnocráticos, en donde va alguien y da la asesoría, sino tratamos el concepto que estamos compartiendo, muy ad hoc a lo que hoy se ha comentado, ese es, y lo tenemos más ampliamente documentado. ¿Cuáles son algunos indicadores, los indicadores de esta dimensión? Las responsabilidades del supervisor en el sistema de asesoría, ¿sí?
Y al revisar los documentos que he mencionado, pues encontramos varias, ¿no? Ya después estos indicadores nos han permitido ver algunos indicadores más específicos para construir las preguntas en nuestros instrumentos de investigación. Otro indicador es el diagnóstico de la situación educativa, el plan de trabajo, los dispositivos de la asesoría para el desarrollo profesional. Sí, hace rato el maestro Marco preguntaba a los supervisores que participaron en el panel, ¿cuáles son las demandas de asesoría? Ahí recuerdo que hemos colocado una pregunta en nuestro cuestionario, que cuáles son los temas de asesoría que se abordan en las asesorías con las escuelas multigrado, ¿sí? Y bueno, aquí nada más estamos presentando los indicadores generales, el desarrollo de la asesoría, los directores, el trabajo colaborativo en el sistema de asesoría. Y bueno, hay otros indicadores, como por ejemplo, cómo como supervisor se logra la vinculación interinstitucional para el sistema de asesoría. Pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí es un ejemplo muy claro de cómo estamos haciendo la tabla de especificaciones, el concepto de asesoría, muy sintetizado. Hemos revisado la bibliografía que nos han sugerido y que hemos encontrado, y también hemos encontrado bibliografía oficial muy importante, ¿no? El aspecto son responsabilidades del supervisor en el sistema de asesoría, y bueno, el equipo, después de revisar varios documentos, elaboran esta especificación. Y bueno, la especificación nos permite, eso lo hemos aprendido, así como que no encontramos el libro negro, pero nos ha ayudado a elaborar los ítems, las preguntas muy claramente, ¿no? Por ejemplo, dice, en el caso del supervisor, las responsabilidades más destacadas se centran en mantener una comunicación con las escuelas. La pregunta, ¿cómo evaluamos eso? ¿Sí? Decía un compañero del equipo técnico de la Secretaría de Primaria, dice, bueno, si al supervisor le preguntas, ¿tiene diálogo con las escuelas? ¿Quién te va a decir que no? O sea, la pregunta, el reto que tenemos es cómo construir una pregunta donde el supervisor podamos valorar, pues, en qué medida estos indicadores específicos se pueden valorar, ¿no? Tener un liderazgo para gestionar, elaborar un diagnóstico de la zona escolar, identificar necesidades técnico-pedagógico de las escuelas. En este gran aspecto que se llama responsabilidades del supervisor en el sistema de asesoría. Y bueno, a lo mejor no es una frase de consuelo, pero dicen los que hacen investigación y evaluación que un proyecto bien elaborado es la garantía de una evaluación o investigación casi terminada, el 50%. Vamos lentos, tenemos el reto como equipo, ya nos han dicho que dejemos otras acciones y que nos dediquemos al 100 para ya en breve estar aplicando nuestros instrumentos de evaluación. Entonces, un ejemplo, y acá están los indicadores generales, pero repito lo que hemos encontrado, que las especificaciones, ¿qué significa hacer un diagnóstico? ¿Qué dicen los documentos oficiales y qué dicen los documentos académicos? Bueno, eso nos permite así como tener la claridad de qué se pudiera evaluar en cada uno de esos grandes indicadores. Es un ejemplo, pasamos al siguiente, antes por favor. Bueno, ahí están todas las dimensiones, aspectos e indicadores. Tenemos el reto, lo estamos casi terminando. Esta es la dimensión de asesoría, también con el mismo, de acompañamiento, perdón. Son dos categorías que tenemos, asesoría y acompañamiento. Y una tercera que no es de evaluación, pasamos a la siguiente, que son las condiciones de trabajo. Y bueno, hemos encontrado estas definiciones, concepciones de condiciones de trabajo, pero ¿a qué le estamos llamando condiciones de trabajo? No para evaluar, sino para identificarlas. Comentábamos con el equipo técnico de primaria general e indígena
Y decíamos, ¿cómo qué condiciones? Bueno, ¿cuál es la formación profesional del supervisor? Como una condición. ¿Cuál es la edad del supervisor? ¿Cuánto tiempo tiene como desarrollando esa función? Son condiciones. O ¿cuántas escuelas atiende? ¿Sí? ¿Qué tan distantes son de la cabecera donde se encuentra la supervisión? Y tenemos los siguientes indicadores, no de evaluación, sí como elementos que habría que tener claro y que van a cruzar las funciones de asesoría y acompañamiento. Indicadores contextuales de infraestructura y equipamiento, de personal docente, directivo, de supervisión, apoyo técnico y especializado. Y vemos supervisiones que tienen más de un supervisor, de un ATP, ¿sí? O algunos que no tienen ninguno. Y ahí tenemos algunos indicadores muy específicos que los estamos introduciendo en la parte general, introductoria de características generales de nuestro instrumento de evaluación. Sí, hemos enlistado muchos indicadores, pero estamos en el proceso de selección de los más relevantes, ¿no? Con indicadores seguimos en la siguiente. Sí, organización del trabajo, ambiente del trabajo. Bueno, antes de que nos señale, habría que mencionar que hemos consultado los documentos oficiales con los que se han hecho las evaluaciones del ESEA, evaluación de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, que realizó muy bien el INE, que en este momento Baja California, no sé si hay otra, va a presentar sobre cómo han desarrollado el ESEA en todos los niveles educativos. Nos sirvió de base esos documentos y jalamos algunos indicadores que pueden servir para la función supervisora, ¿no? Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, ejemplos de cómo vamos con nuestro instrumento. Va a ser un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, con dos apartados. El primero, apartado general, para actividades, para cuestiones generales, sobre todo de contexto, ¿no? De las condiciones que tiene el supervisor. Pasamos al siguiente. Bueno, son preguntas cerradas y abiertas. Hemos tomado también como referente los reportes que hace el IPE en un reporte, o la UNESCO, en miradas educativas, ¿no? Como instrumentos. Pasamos al siguiente. Y bueno, son algunas concepciones que ya he mencionado, que es la escuela multigrado, la supervisión escolar. Pasamos a la siguiente, el acompañamiento pedagógico, que ya se está conceptualizando en las conceptualizaciones, la asesoría técnico-pedagógica. Creo que no nos alejamos a las reflexiones que el día de hoy nos han compartido las maestras, ¿no? Ponentes. Adelante, y maestros también. Bueno, el sustento metodológico se empleará una combinación del método cuantitativo y cualitativo. Se triangularán información, de esta manera obtener datos válidos y confiables de la realidad. Bueno, ese es el discurso. Sabemos que nuestro principal instrumento de evaluación es un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, y que bueno, se intentan acercarse a la realidad. Va a ser un cuestionario que se va a aplicar virtualmente a los más de 250 supervisores de primaria, general e indígena. Creo que también hay algo que dice asimismo, que la intención de atender y profundizar algunos referentes de evaluación será uso de la entrevista a casos representativos del universo de evaluación. En otra diapositiva comentábamos que van a ser grupos focalizados para supervisores. Hoy, por ejemplo, primaria nos recomendó 40 supervisores de multigrado, y bueno, por algo los recomendó. Son supervisores que tienen trabajos relevantes y que creo que serían como candidatos para hacer entrevistas focalizadas o grupos focales de diálogo vocal para profundizar en algunos asuntos ya muy específicos del proyecto, ¿no? Y bueno, pasamos a la siguiente. Dice, el proceso de
producir los instrumentos de evaluación debe ser de carácter técnico, alineado a referentes de evaluación, deberán realizarse de acuerdo con las características técnico-pedagógicas y funciones actuales de la asesoría pedagógica. Bueno, es lo que intentamos hacer y bueno, son características de la evaluación que es con enfoque cuantitativo y cualitativo, repito, con esas dos instrumentos de evaluación, el cuestionario de preguntas abiertas y cerradas y los grupos focalizados o entrevistas semiestructuradas. Pasamos a la siguiente materia. Ya lo comentamos. Intentamos, bueno, el análisis de la información, estamos en proceso de asesoría para poder trabajar el SPS y también el Atlas-T para procesar la información cualitativa. Y bueno, afortunadamente contamos con el apoyo de la Dirección Hermana de Investigación Educativa, donde cuentan compañeros que muy diestros en el manejo de estos dispositivos informáticos. Pasamos a la siguiente. Bueno, creo que esto ya lo comentamos. Pasamos a la siguiente. Comentábamos de que la difusión de los resultados es una parte de esta metodología. Dice, se pretende llevar a cabo, será dirigida a distintas audiencias, autoridades educativas, sociedad, académicos, investigadores y desde luego a los supervisores, de tal forma que los resultados lleguen de manera sistemática y pertinente a todos los actores involucrados. Esto explicará que no solo se deben difundir de manera más amplia posible, sino también contextuar los resultados de la forma en que sean significativos para las diferentes necesidades y demandas de cada nivel del sistema en la siguiente forma, ¿no? Bueno, ya creo que eso quedó muy claro. La difusión de los resultados es necesario. Nosotros, por ejemplo, en nuestro instrumento de evaluación, una pregunta que hacemos es que si el diagnóstico que se elabora en las zonas escolares se da a conocer a los maestros, lo conocen, en este sentido de que, bueno, todo proceso de investigación y evaluación tiene que ser devuelto de una u otra manera a los sujetos que fueron motivos de evaluación. Creo que en la siguiente párrafo, bueno, hacemos énfasis en que estaríamos cruzando los tres momentos de esta metodología: la evaluación, la difusión y la elaboración de proyectos de mejora, ¿no? Y un proyecto de evaluación y mejora es las directrices locales de este proyecto, ¿no? De asesoría y acompañamiento. Pasamos a la siguiente, ya estamos cerrando. Bueno, algo que ya estamos haciendo y que hoy convocamos a varios compañeros académicos para que nos acompañaran a este evento, fue elaborar, convocar a grupos de académicos de SEP, de los niveles educativos, para formar nuestros diferentes comités de evaluación. Estos serían los comités de evaluación: el Consejo Rector, el Comité de Diseño, Comité de Especificaciones, Comité de Elaboración de Instrumentos de Evaluación y Cuestionario, Comité de Validación, Comité de Adaptación y Modificaciones y Comité de Sesgo. Son algunos, creo que dejamos como 2 o 3 de los lineamientos que hemos estado analizando para la construcción de estos proyectos. Me parece que ya en la última, bueno, los datos ya los habíamos manejado y en general, bueno, ese es todo el proyecto, el avance. Les repito, estamos fuertemente trabajando las especificaciones y elaborando los ítems para los instrumentos de investigación, de evaluación, perdón. Muchas gracias. Bueno, para continuar, tenemos la presentación de los avances del subproyecto PRONAEM del Estado de Morelos. ¿Sí está Morelos o es Pemex? Yo no los veo. No, Votenme. PRONAEM.
Entonces continuaríamos con la presentación de los avances de su proyecto PRONAEM de Puebla. Ya tiene la... Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, gracias a los supervisores por la compañía que nos hacen en esta etapa de trabajo de presentación de avances, y de verdad, de parte de la Secretaría de Educación Pública de Puebla, el mayor de los agradecimientos de nuestro subsecretario para sus autoridades aquí por esta espléndida reunión. Bien, en la reunión que tuvimos oportunidad de presentarnos y saber del tema que nos trae muy interesados, que es en torno al multigrado, yo hice mención que el proyecto, para aterrizarlo dentro del subproyecto de evaluación diagnóstica de las competencias profesionales de los supervisores escolares, así como de las condiciones de operación de la supervisión, asesoría y acompañamiento académico de las escuelas multigrado en las escuelas primarias del Estado de Puebla. Acabamos de escuchar la presentación que nos hizo el Estado anfitrión y vemos la importancia de la figura del supervisor. De ahí que definir con qué tipo de instrumentos se puede tener referentes que nos permitan hacer propuestas de mejora, y sobre todo en el caso de este proyecto dar algunas pautas que puedan orientar lo que pueda ser un manual de funciones. No ese es el producto, pero sí pautas específicas que nos permitan valorar el trabajo que se hace en la función de asesoría a las escuelas multigrado. Entonces, bueno, este PRONAEM, forma parte del Proyecto Nacional de Evaluación y Mejora de las Escuelas Multigrado. Como también ya se mencionó, fue toda una construcción nacional en la que Puebla participó y que también dio referentes de las experiencias estatales que se han tenido para fortalecer la parte académica y organizativa de las escuelas multigrado, no de la función del supervisor, pero también ha habido otras experiencias y proyectos de trabajo en Puebla que han fortalecido la función de supervisión. De ahí que ahora que nos encontramos en la selección de la muestra, de a quién estaríamos apoyándonos para hacer este estudio, tenemos ahora sí que mucho de dónde poder elegir. Por favor, sí. Un acercamiento. Bueno, este PRONAEM es del Estado de Puebla. El marco de referencia, que es el documento que se está terminando de integrar, nuevamente tiene que ver con esta denominación del PRONAEM, se alinea en la primera línea de acción del proyecto nacional, que es hacia la supervisión y asesoría técnico-pedagógica. El nombre del subproyecto ya lo mencioné. Si me ayuda con la siguiente, por favor. Quiero mostrarles de las cosas que hemos ido revisando. Encontramos cuál es la presencia multigrado en la entidad y por qué elegimos primaria. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos, para poder identificar dónde hay multigrado, el referente de educación preescolar, de primaria y de telesecundaria, porque en las otras modalidades de secundarias no hay multigrado, por eso no están aquí. Entonces, bueno, de 11.089 escuelas públicas de la entidad, en preescolar 1.660 son multigrado o unitarias. De hecho, lo que cuenta aquí son las unitarias, que representa un 33.06% de las escuelas. En primaria, 1.934 escuelas son multigrado y representan un 41.70% con referencia al total global de escuelas. Telesecundarias son 1.000
144 escuelas y las multigrado representan un 9%. Ahora, veríamos que en un total global de escuelas multigrado de estos 3 niveles y modalidades son 5.005 escuelas multigrado y representan el 45.13%. Cuando la maestra Iris hacía referencia que en Puebla tenemos el 50% de escuelas multigrado, yo pongo aquí la referencia de donde obtuve el dato, es del panorama educativo de que publicó el INE en 2017, porque ahí está desglosado y me permitió hacer un comparativo con el nacional. Seguramente, sí, tenemos diferencia en número de escuelas, hay más, ¿ok? Bueno, entonces ahora, ¿cómo desglosamos el multigrado por modalidades? De esas 1.660 escuelas multigrado, el proyecto es solo con la escuela de elegido del estadio. Ok, perfecto. Vale, pues muchísimas gracias, compañeros de la escuela. Sin más, le daríamos, pues, nos comentaba la compañera de Morelos que aunque no tenía presentación, nos iba a hacer una breve intervención. Julio. Muy rápido. No hemos avanzado por muchas razones, pero ya digo, no somos ajenos al clima de incertidumbre y la falta también de presupuesto, que son dos de los elementos que nos quejan a todos. Sin embargo, tuvimos la oportunidad, ya lo expresamos en Tlaxcala, también de que Yeso estuvo con nosotros, hicimos alguna orientación. Creemos que nos vamos a ir por los consejos técnicos escolares y esto era también lo que teníamos más duda, porque queremos realizar no solamente algún proceso de acercamiento a identificar la problemática de manera muy puntual, sino estamos viendo la posibilidad de que sea censal a través de la plataforma de los electrónicos que tenemos, que eso nos va a permitir tener mejor data para poder establecer mejor los criterios hacia dónde dirigir la investigación. Y por un ratito, por un par de meses, no avanzamos mucho, y hay que decirlo con toda humildad, primero por falta de interés de las autoridades educativas, que no es una cuestión ajena también nada más a Morelos, sino también porque era justamente la figura del consejo técnico la que estaba en entredicho si permanecía o no para la siguiente ciclo escolar. Y afortunadamente esta semana en la Junta de el Consejo Nacional de Autoridades Educativas ya se nos da la orientación, ya está esta fecha, ¿no?, para el próximo ciclo escolar, y solamente cambia un poquito el nombre, todavía no lo aprendo, pero es básicamente el nombre. Esto nos motivó, esta información nos motivó a que sí hay que hacerlo, por asesoría desde luego de Hidalgo, que siempre hemos pedido, siempre ha estado dispuesto. Sí creemos que va a ser importante, porque si ya sobrevivió este primer paso, la figura, la forma, el espacio de los consejos técnicos escolares, creemos que va a continuar durante todo este siglo, nos va a permitir valorar si es en verdad un espacio importante y democrático y colectivo para discutir procesos, proyectos, innovaciones, intervenciones, y si también va a generar, pues, entre nosotros el establecimiento de lo que creemos más importante, las políticas educativas muy precisas en el ambiente local de cada escuela. O sea, es lo que más queremos enfocarnos, así como no hacer la gran investigación de hacer grandes deducciones, sino como nos decía el doctor Miranda, ¿por qué no tratar de generar investigación, de microinvestigación, de microhábitats, que finalmente es la que puede en algún momento, pues, generar también propuestas de política educativa, que finalmente es a lo que todos queremos aspirar, ¿no?, a poder no solamente orientar las políticas educativas, sino de que quien tome las decisiones de la política educativa tenga los conocimientos y tenga la información precisa para esto, aunque a veces esto no sucede en la realidad, pero es una utopía que queremos seguir construyendo. Entonces, en ese sentido nos vamos hacia allá. Y una cosa también que avanzamos, rápidamente, porque vamos a la carrera, es ya tenemos nuestro consejo establecido, ya tenemos también el comité de valoración y de
diseño de los instrumentos que vamos a realizar. Y por el otro lado también, aunque ya lo habíamos metido dentro del programa estatal de desarrollo y el plan sectorial para tener recursos, porque hoy más que nunca necesitamos esto, pero se había atorado, no los había liberado, aun cuando ya estaba en el plan sectorial y ya con indicadores, con metas y protegido fiscalmente, no nos había liberado estos recursos, y pues parece que ya está siendo liberado, y esto ya es una gran ventaja, por una razón, porque al sentir el desamparo del instituto, buscamos un refugio en Coneval. Entonces lo metimos como un proyecto de Coneval y funcionó. Entonces es parte ahora del plan, es del plan estatal de programas de desarrollo social de Morelos. Entonces esto era como, si tenemos que buscarle patrocinio, si no estás con Batman, pues vete a ver a Superman, ¿no? No hubo de otra, y eso nos pareció muy importante porque la gente que está trabajando con el PEME ya fue sujeto también de capacitación por parte del Consejo Estatal de Evaluación del Programa Social. Entonces tenemos que estar por un lado y por otro. Esperemos que esto no altere. Finalmente la mayoría de ustedes o todos ustedes ya tienen una o dos etapas resueltas. Nosotros estamos apenas con el diseño, pero sin embargo no nos dejamos caer únicamente, que eso es lo más importante. No nos dejamos caer únicamente y creemos que debemos de cumplir, independientemente de que tengamos un organismo autónomo para el desarrollo de evaluación. Tenemos que mantener, y es la propuesta que nos pide o que deseamos desde Morelos, insistir que no nos dejemos caer y que continuemos generando estos estados de sinergia y estas reuniones regionales, apoyarnos, porque finalmente, tal y como lo establecía el documento de la creación de los programas, lo estaba buscando, pero básicamente era cómo generar también la evaluación de acuerdo a las necesidades de cada estado, pero también las necesidades de cada región son muy importantes. Tenemos que apoyarnos, tenemos que colaborar y tenemos que establecer más mecanismos de estar juntos como región e invitados especiales. Básicamente es eso. ¿Qué más podemos decir? Tenemos que darnos pues autoparaditas. No hay más. Muchas gracias, Julio. Digamos que que estamos terminando de elaborar un cuadro comparativo de cada tipo de documento que le ha dicho algo de qué debe hacer el supervisor, partiendo del manual de funciones del supervisor de 1987, que como les decía también en la mesa, ese los rige a todos aunque no lo tengan, aunque no lo hayan leído. De ahí que la función específica del supervisor todavía no termina de transitar para prepararse más fehacientemente hacia la asesoría, hacia el acompañamiento, porque hay mucho de lo otro que también tienen a cargo, ¿sí? Entonces ese cuadro nos va a permitir a nosotros identificar hacia dónde ha ido toda la balanza de la Secretaría en sus propuestas en un modelo de gestión, en el sistema de alerta temprana, por ejemplo. Ustedes conocen el fichero que ya le dice ahí cómo debe ser el plan, cuáles son sus funciones, cuáles son dimensiones, define una misión de la función, pero es un documento aparte, que si no lo tienen, pueden no regirlos, ¿verdad? Y así como el acuerdo 717, todo lo que estuvo escrito para el sistema básico de mejora, cada uno le ha dicho al supervisor qué debiera hacer. Incluso analizamos la propuesta del diseño del diplomado para supervisores, de la función de supervisión centrada en el aprendizaje, también ahí les dice. Pero también con este cuadro estamos encontrando las coincidencias y de alguna manera sí una alineación hacia dónde va este fortalecimiento de la función del supervisor que se busca.
Entonces, bueno, esto es lo que hemos estado haciendo, mucho de ello ya está extractado y contenido en el documento del marco de referencia que estamos construyendo. Nosotros, para poder definir hacia dónde vamos a abarcar, nos fijamos muy bien en el nombre del proyecto, que está hablando de valorar las competencias profesionales, por un lado, y el otro, las condiciones, como ya también se mencionó aquí, en las que opera el servicio de supervisión y asesoría, y acompañamiento, pero a la escuela multigrado. Por eso en esta muestra no pueden ser supervisores que no hayan tenido experiencia de atender multigrado y que incluso hayan sido maestros de escuela multigrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscamos fortalecer la función a partir de quien lo sabe hacer, ¿ok? También, bueno, dentro de los pendientes, y el avance que podemos decir es que ya integramos el comité de especificaciones, aunque todavía estamos terminando de definir las dimensiones, como les voy a mostrar en un momento más en el cuadro, y vamos como instrumento de evaluación a integrar una entrevista semiestructurada. Ese es el instrumento de evaluación, por favor. Les decía, está dividido como en esos dos grandes aspectos. Uno lo definimos como las condiciones de la operación. Nos apoyamos en el perfil parámetro indicador en la función del supervisor, pero de la evaluación del desempeño, no del ingreso o de la promoción, sino el del desempeño del ciclo escolar 2017-2018. Por la temporalidad en la que está este proyecto, ¿sí? Y bueno, aquí nosotros pusimos como un primer referente por qué este parámetro, por qué ese indicador, y elegimos los ámbitos de la función que vienen orientados en el documento del fichero para los supervisores y algunos elementos que nos permitan identificar qué queremos saber de las condiciones de cómo opera la supervisión en multigrado, ¿sí? Y la siguiente, por favor. Aquí tiene que ver con las competencias profesionales. Igual, es otro el parámetro, es otra la dimensión del perfil, parámetros indicadores, los ámbitos de la función y algunos elementos que a partir de ellos es que se estará diseñando las especificaciones para el instrumento. Por favor, maestro. Bueno, aquí está un ejemplo de cómo del documento general se elige la dimensión, resaltamos a qué nos vamos a referir, de todo lo que la dimensión contempla, a qué nos vamos a referir y cómo es que se elige que en concordancia con el propósito de este proyecto y de fortalecer la función del supervisor, llevemos a través del instrumento a que el supervisor nos diga cómo asume la función para mejorar la calidad educativa y cómo identifica su responsabilidad en el desarrollo del sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas, entendiendo la asesoría y el acompañamiento como lo vimos ahí, porque así está en los nuevos lineamientos de asesoría técnica de la escuela. La siguiente, por favor. Igual aquí es la otra dimensión del perfil parámetro indicador, para poder identificar las condiciones en las que opera su servicio, para que podamos ver cómo participa con sus pares en el análisis de su práctica y si reflexiona sistemáticamente sobre su práctica como medio para mejorarla. La siguiente, ¿no? Bueno, esta es una síntesis del propósito de este proyecto. Se busca mejorar los servicios de la supervisión escolar y asesoría técnico-pedagógica para fortalecer la calidad y equidad de la educación básica, especialmente en las escuelas de organización multigrado. El objetivo de la evaluación es obtener información útil que nos permita saber cuáles son las actividades específicas de los supervisores escolares en su función asesora con las escuelas multigrado.
Y como referentes de mejora tenemos pues buscar competencias profesionales del supervisor para dar acompañamiento y asesoría a las multigrado, condiciones de operación, igual cuando va a supervisión, acompañamiento y asesoría a las multigrado, y finalmente tener con ello elementos para dar pautas para organizar la supervisión, asesoría y acompañamiento a las escuelas multigrado. ¿A quiénes se va a evaluar? Les decía, a una muestra determinada de supervisores escolares. Todavía estamos por definir la muestra, ya les mencioné que tenemos 160 supervisores, no les vamos a aplicar a todos, la verdad es que no, porque es una entrevista semiestructurada, entonces tenemos que tener claro que no tenemos recurso, tenemos poco personal para hacerlo, pero sí creo que nos estamos acercando a una definición precisa de los pasos que estamos siguiendo. Y bueno, ¿qué buscamos? Que en esta muestra los maestros sean de primaria general, de primaria indígena, que tengan escuelas multigrado a su cargo, y de dos posibles escenarios, que hayan sido promovidos de manera reciente a la función por la asignación regional de la que son sujetos, es decir, lo mencionaba la vez anterior, ¿a dónde envían a los maestros de nuevo ingreso? A las comunidades más lejanas, donde queda el hueco, y por lo regular son multigrado, ¿verdad? ¿Y a dónde envían a los supervisores de recién promoción? A los lugares lejanos, donde ahí hay escuelas multigrado. Por eso es esa posibilidad. Y la otra, supervisores de amplia experiencia en la función de supervisión de escuelas multigrado. Creo que ya, ¿verdad? Sí. Eso sería todo lo que les puedo decir. Tenemos por integrar y ir completando el marco de referencia con las experiencias estatales de la investigación y trabajo regional con el programa de multigrado que se llevó allá. Vamos a incluir, les decía, las directrices y pues aprovechar de todo lo que tenemos para fortalecer este tema tan importante, que además, por lo que se está dejando ver, va a formar parte sustancial de la política educativa nacional. Muchas gracias por escuchar. Bueno, para continuar, creo que han sido temas interesantes cada uno de ellos, desde el Estado de México con sus avances, Hidalgo con todo el proyecto, los avances que se tienen y la iniciación de la construcción de instrumentos, y Puebla con su estructuración nuevamente, un gran avance de Tlaxcala acá y todos los pendientes resueltos. Les quería proponer lo siguiente, que continuamos y hiciéramos las preguntas al final, o quieren que hagamos las preguntas finales. ¿Continuamos? Así avanzamos más pronto.